Estamos en el Limón Revoltoso, en la onda local de Andalucía, en este nuevo espacio, en una habitación propia de radio. Al otro lado Ángel y en este María, susurrando y enredando una semana más. En el programa de hoy hablamos sobre el proyecto audiovisual Ellas en la Ciudad, premiada al mejor documental en los recién pasados hace poquísimo Premios Carmen. Y para ello tenemos aquí a su directora, Reyes Gallegos, arquitecta, doctorada, feminista. Y comenzamos y lo hacemos como siempre con voz de mujer, casi siempre, y con música. Bueno, ahora nos corregirá ella, pero creo que en el documental han participado las siguientes mujeres músicas: María Durán, Novia Pagana, Carolina Treboada y Carmen Shía, nada menos. Aquí hemos puesto algunas de ellas en el programa y bueno, me he decantado por Carolina porque me recuerda mucho a mi querida Gata Katana. Así que vamos a escuchar Libre de qué. Allá va. ¿Libre de qué? Si me sobran los pesares, los pesaré y los venderé a precio de joyas de jade. Llevo la carita en la va mientras me encuentro. No hay lágrimas de más, no hay más que verlo. Las mujeres de mi vida se han criado entre lamentos y un padre sacrificado quiso darnos su aliento. Se le olvidó querernos. En conclusión, yo me voy cayendo, ardiéndome el pecho por dentro. Apriétame más fuerte que no sienta lo que siento. Dudo, luego insisto, peso al centro si resisto. Yo nunca aprendí a quererme y ahora quiero lo que nunca he visto. De mientras voy jugando con todos los imprevistos. Muéstrame tus manos, sepárame los mares y échame las cartas y que sea lo que deparen. Ni me trago el truco, ni te acepto el trato. Tengo aquí una orquesta preparada para dar por saco. ¿Libre de qué? Si todas las fichas que tengo no valen para nada. Me han cambiado el tablero, ya estoy, yo no sé jugar. Quítame las espinas de la rosa que me vas a dar. Yo sé cuál es mi culpa y la aprendí a llevar. ¿Qué? Si todas las fichas que tengo no valen para nada. Me han cambiado el tablero, ya estoy, yo no sé jugar. Quítame las espinas de la rosa que me vas a dar. Yo sé cuál es mi culpa y la aprendí a llevar. ¿Qué? Si todas las fichas que tengo no valen para nada. Me han cambiado el tablero, ya estoy, yo no sé jugar. Quítame las espinas de la rosa. Bueno, pues con este movimiento tengo aquí, hola, bienvenida a la onda local de Andalucía, de hola, nuevo, María, muchas gracias. A Reyes, que ya es amiga casi, y a la que admiro muchísimo, y bueno, y para la gente que la hemos invitado hasta la tercera vez que vienes. Sí, eso es mutuo, te estoy muy agradecida, de hecho, porque fuiste de las primeras que me entrevistaron cuando este proyecto era todavía un proyecto fotográfico. Sí, ahora comentamos eso porque habrá gente que nos escucha por primera vez y hay que poner un poquito en contexto. Pero quiero presentarte, aunque sea muy brevemente, para que la gente entienda la mirada desde la cual Reyes hace este documental, que acaba de ser premiado en los Premios Carmen, que vienen de la Academia de Andalucía de Cine, al mejor documental, nada menos. Reyes Gallegos es arquitecta doctorada, urbanista y pasajista, y yo no sé si sigues dirigiendo la consultoría de urbanismo con perspectiva o que tienes tú ya muchos jaleos. No tengo mucho tiempo para seguir presentándome a concursos, pero tengo un par de proyectos todavía abiertos. Y eres profesora, ¿no? Sí. De la universidad en arquitectura. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, es maravillosa, vamos, estar en contacto con los jóvenes
y poder poner un poquito, ¿no? Sembrar una semillita dentro de lo que significa el Departamento de Urbanismo de una escuela de arquitectura como Sevilla, y sobre todo desde una perspectiva de género, me fascina. Es que falta eso, porque la arquitectura, ¿no? Tenemos la idea que es muy, ya lo hablamos en los programas anteriores, que es muy machista todavía, igual que el sistema judicial, igual que hay una serie de ámbitos. Sí, es una disciplina que está muy masculinizada y más todavía el urbanismo que la arquitectura. Y aparte los referentes suelen ser todavía como muy lejanos, ¿no? Desde el movimiento moderno ha cambiado poco, digamos. Entonces todo lo que se pueda remover ahí está bien. Bueno, yo creo que la primera vez que hablamos te hablé de los paseos de James Watt, pues para mí fue, yo no tengo ni idea comparado contigo, obviamente eres doctorada y yo soy de lo mío, pero para mí fue un descubrimiento darme cuenta de cómo se puede mirar una ciudad a través de, luego me vi el documental de ella, de todo el activismo que hizo en Nueva York y tal. Y luego encima cuando empecé a ver tus fotografías de la ciudad, que ahí empezaste, ¿no? A hacer fotografías, también has recomendado muchos libros que me parecen una inspiración total para entender esa mirada de género de las ciudades, ¿no? Entiendo que es fundamental. Y desde el caminar, ¿no? Desde esa experiencia también del cuidar, o sea, que dices que no tienes ni idea, pero Jacobs era periodista. Y bueno, y las protagonistas del documental, todo lo que cuentan, al fin y al cabo es urbanismo desde la propia experiencia, ¿no? Y la necesidad. Claro, vas caminando por la ciudad y te vas encontrando los obstáculos, exacto. ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy amiga de Coral, que supongo que, no sé, te suena, del movimiento de vida independiente, que ha hecho muchos paseos por la ciudad, que empezó a hacer los paseos y ver los problemas de accesibilidad. Yo ya a base del asociacionismo, el activismo, empecé a tener esa óptica y gracias a vosotras, ¿no? De la gente que hace visibles las dificultades de la ciudad para hacerlas habitables. Bueno, total, que empezaste con fotografías, pero ¿tenías alguna idea de un proyecto en concreto? ¿Ibas a presentar algo? No, a ver, yo sí que había presentado la tesis en 2017. Y fíjate que mi especialidad era urbanismo, pero hasta que no fui madre, por eso te digo que tan poca idea no tienes. No fui de verdad consciente de lo hostil que eran las ciudades para las personas cuidadoras, ¿no? Y entonces yo que iba desde una perspectiva más ecologista, pues viré un poquito que al final es lo mismo, acaba teniendo un mogollón de coincidencias. Sí. Pues presenté la tesis desde la perspectiva de género. Y después eso me llevó a varios proyectos, al Plan Reviva, que ahí sí que hice como varios procesos participativos con la gente de los barrios y a incorporar como otras miradas, ¿no? Y salir un poco de los espacios de decisión habituales e incorporar, pues eso, otras opiniones y otras miradas, ¿no? Que normalmente no estaban incorporadas en las decisiones sobre el diseño de la ciudad. Y en este caso yo estaba haciendo una investigación en los barrios para extrapolar el concepto de la ciudad de los 15 minutos y de todo lo que tiene que ver con recuperar la proximidad, la identidad en varios barrios de la periferia de Sevilla. Y elegí los construidos en los 70 porque son los barrios con más densidad y que además se construyeron en un momento específico de la historia de la ciudad donde crecieron más que en ningún otro momento y además crecieron casi de forma aislada, ¿no? A lo que era pues eso, una red de servicios y de transporte básico. Era como, ¿no? Si hubieran allí puesto un tocho, ¿no? Sí. Venga, ponemos aquí un montón de eran hormigón, como áreas ¿no? residenciales completamente aisladas que solo pensaban pues eso, en los bloques de vivienda, las carreteras para que los hombres llegaran cuanto antes a la fábrica en su propio coche, porque también fue el momento en el que se multiplicaron el número de fábricas y los coches en la familia, pero claro, se olvidaron de todo lo demás, entonces aquella población que no tenía coche quedaba aislada en esos barrios, ¿no? Bueno, y además esta misión que es de toda Andalucía, además este programa se escucha en toda Andalucía, yo creo que se van a ver representados todas las ciudades porque ha pasado lo mismo, ¿no? Esos procesos de implantar, yo diría que eso, como si fuera un ovni, implantar ahí un montón de edificios todos iguales, ¿no? Como casi que... Miles de viviendas. Miles y miles de viviendas. Iguales. De hecho, de las cosas más fascinantes que me ha pasado este año es que he llevado el documental a muchos barrios de muchas ciudades de España
Y bueno, grupos de mujeres se han emocionado porque se han sentido identificadas y de hecho daban las gracias porque decían que de alguna manera ni ellas mismas habían puesto la importancia y el valor de todo lo que habían construido y todo lo que habían hecho, ¿no? Y veían reflejados sus propios bloques, o sea, he ido a barrios idénticos. Por eso te digo que esto es una historia universal. Te quería preguntar, bueno, primero empezaste con las fotos y fue cuando te llamé, que hiciste una exposición, luego fuiste en ese espíritu participativo, que me gustaría profundizar en eso, que para mí es lo más importante del proyecto, ya lo sabes. Empezaste a ir por los barrios. Sí. Eso ya es empezar a conectar redes de mujeres, ¿no? Y decir, quiero contar esta historia y no siempre descentralizado, sino aparte de que fue en la Oliva, ¿no? En casi todos los centros cívicos donde había realizado las fotos. No, digo en las fotos que las hiciste sobre todo en 12 barrios. En 12 barrios y luego ya el docu ya lo has centralizado. Hice la tournée por estos 12 centros cívicos. La cosa es que la primera exposición de fotos, que fue cuando empezamos a hablar, la hice en el estudio de un amigo en el centro y eso como que fue muy bien, fue mucha gente y la verdad que hubo muy buena acogida, ¿no? Pero yo decía, bueno, todas estas fotos que además eran robadas, las protagonistas no saben ni que existen, ¿no? Y al día siguiente habían dedicado en el Diario de Sevilla una columna, me llamaron también de otro medio y yo decía, bueno, y ellas no saben que existe y esto está como haciendo mucho ruido. Entonces fue cuando decidí llevarla a los centros cívicos para que ellas se vieran, ¿no? Y conocieran esta serie de fotografías. Y a la vez, como yo seguía con este proyecto de investigación, pues también quería ver cómo ellas interactuaban al ver esa exposición y a mí me servía también para preguntarles pues todo lo que yo estaba analizando, qué faltas, qué carencias había en ese barrio, cómo lo vivían, y fue cuando empecé a enterarme de esta historia desconocida. Y ahí bueno, empiezas a construir un relato ya más vivo, ¿no? Y experiencial y bueno, el trabajo de campo empieza a ampliarse. Claro, sobre todo cuando empiezan todas a contarme una historia que se construye casi con una misma estructura, ¿no? Que vienen del campo, que vienen de las casas de vecinos, cómo llegan a ese sitio y cómo ellas empiezan a organizarse y a tratar de cambiar las cosas, ¿no? Y esto me lo empiezan a contar en todos los barrios a los que voy de forma paralela y, sin embargo, están como separados 4 o 5 kilómetros, pero son historias desconocidas de unos barrios a otros, ¿no? Sí, están totalmente aislados. ¿Te acuerdas que te conté que yo había estado en Polígono Sur y venir al centro era como una especie de experiencia ovni, porque están muy aislados. Claro, pero que incluso la experiencia y la vida paralela que habían llevado unas y otras era igual. No se conocían. No se conocían entre ellas, pero eran muy parecidas las claves, exacto, ¿no? O sea que toda esa lucha que habían tenido, pues, por ejemplo, en el Tamarguillo en Parque Alcosa y en Miraflores en San Diego, eran prácticamente paralelas, similares, pero no la desconocían los grupos de mujeres que habían peleado por esto. Eso es lo que más me gusta de este proyecto. Bueno, y ahora de repente, porque que no se nos pasa el tiempo, tú dices, conoces a las mujeres, le pones voz, que yo creo que lo importante, además conociéndote, yo creo que tú lo vivirás así, que las conoces, hay afectos, vínculos, empiezas a... Bueno, yo te puedo comprender un poco. Y luego dices, aquí hay algo más, ¿no? Quiero contarlo a través del audiovisual, que tú nunca habías tenido contacto con... No. Aunque tu pareja y bueno, y estás rodeada del mundo del cine y estás acostumbrada, pero tú como emprendedora no habías empezado una historia así. No. ¿Cómo surge ese chispazo de decir, esto hay que contarlo en un docu y si te entran un poco ahí los nervios, ¿no? Porque querrás montar un equipo, ¿cómo empieza aquello? Pues, a ver, yo empiezo como a quedarme fascinada de todas estas historias que no conocía, y más siendo profe del Departamento de Urbanismo y habiendo entregado una tesis sobre la perspectiva de género en el urbanismo, pero esta historia de transformación y lucha con ese papel tan importante y liderado por mujeres, no lo conocía. Y entonces ya empiezo a tirar del hilo y veo que esto no pasa solamente en Sevilla, que pasa en toda España, ¿no? Y como hemos dicho, y a partir de ahí, claro, conforme ellas me iban contando cosas, yo casi por instinto iba sacando el móvil y les iba grabando, ¿no? Y claro, ya con la última de las exposiciones de fotos iba acompañando estas fotos con un QR, donde en algunas ocasiones hice también una pequeña pieza audiovisual, totalmente amateur,
que ya le pedía a Elena Córdoba, Novia Pagana, que hiciera la atmósfera sonora. Y entonces con todo esto ya empezaban a decirme gente, como has dicho, del cine, amigas mías sobre todo, tú tienes ahí un docu, tú tienes ahí un pedazo de docu. Total, que yo no me lo creía. Pero la verdad es que sacaba el móvil porque yo decía, es que como lo cuentan ellas no lo voy a contar yo jamás. Y además me estaba dando cuenta, tanto con las fotos como con esas piezas, que como se transmitía el mensaje de lo que yo quería contar, no era comparable a escribir 400 artículos científicos o publicaciones. Nada. Porque estaba ahí la emoción y estaba la protagonista y además están vivas, ¿no? Es una historia relativamente reciente, ¿no? Y entonces todo eso pues me llevaba a cambiar de formato. Entonces yo iba, pero sin darme cuenta, casi de forma natural, pues de las fotos a esos vídeos con el móvil, a esas pequeñas piezas. Y ya a partir de ahí, por Generama, el Festival de Cine de AMA, que te autorizó Mercedes Moncada, ¿no? Claro, me convencieron para que me presentaran y seleccionaron el proyecto. Y ahí cuando yo me vi rodeada de tantas cineastas apostando, diciendo, Reyes, que esto hay que contarlo, pues ya a partir de ahí me planteé seriamente pues pedir la ayuda a Canal Sur, que me la dieron, y ya una vez que me la dieron, yo iba casi con la pértiga, una amiga amarga con la cámara, pero claro, ya pues queríamos un equipo cada vez más grande y fue cuando intentamos Movistar, que finalmente entró. Sí, esa era la próxima pregunta que te quería comentar. Cuando entra Movistar hay un cambio, ya entiendo, de más medios, más posibilidades y, por ejemplo, una cosa que te iba a preguntar que la gente no sabe, tú recuperas, bueno, es que el formato es muy chulo, muy dinámico, es más... El documental ahora mismo es un proceso muy innovador y hay un montón de formas de contarlo. Pero, por ejemplo, las imágenes de archivo son carísimas. Ahí los presupuestos se disparan, vamos. Yo con la experiencia que tengo con colegas y tal, me dicen eso. Entonces, esos medios te posibilitan contar relatos, entiendo, de otra manera, ¿no? Claro, por un lado era tener esos medios, porque claro, también te tenías que adaptar a todo lo que te pidieran. O sea, las características de equipo, incluso para rodar una secuencia coral me exigían 2 cámaras y además 2 cámaras con un currículum determinado. Entonces yo tenía que ir adaptando el equipo primigenio, digamos, a lo que se me estaba solicitando. Pero por otro lado es verdad pues que me permitía contar con más medios y después más visualizaciones. Claro que yo hubo un momento que me agobié, digo, si sigo con mi formato pequeñito, y me decían, Reyes, no es comparable que lo vean 3 personas que lo vean 3.000. Obviamente. Y entonces ahora pues lo estoy comprobando, ¿no? Pero la verdad que hubo un momento en el que, claro, tienes que sopesar. Y en ese sentido, pues sí que pudimos contar con un yo creo que pedazo de equipo. Es que es imposible decir que no a eso. Claro, y de todo, de sonido, de fotos, de todo, ¿no? Ha tenido mucho éxito en Movistar. Sí, sí. Los números no lo sé, pero me han dicho que increíble. Y ahora con esto de los Carmen también han vuelto a aumentar las visualizaciones. Creo que, no sé si el que más, pero creo que es el documental más visto. Es algo que yo no esperaba, pero, o sea, que yo lo hice como casi que una herramienta pedagógica, que me parecía importante contar esta historia, pero no me esperaba todo esto ni de broma. Ya te iba a preguntar sobre eso, pero antes que no se nos vaya el tiempo, cuando empiezas a hacer el recorrido, a mí quiero centrarme, que hagamos una paradita en, empieza a llamarte a la gente, ¿no? Colectivos, tanto desde la arquitectura, que tú tienes redes y tal, empiezan a interesarse por el docu, y también asociaciones vecinales. Bueno, cuando yo he visto el mapa que te has montado de... Y el que viene, que voy a Latinoamérica. ¿Que vas a Latinoamérica? Sí. Bueno, nominada en Berlín, no sé qué, bueno, mogollón de... Pero esa parte me gustaría que la contaran, ¿no? Qué emocionante tiene que ser, ¿no? Ir a, por ejemplo, a Euskadi o a cualquier otro lugar, y que las mujeres... Yo lo he vivido, pero a unos niveles completamente diferentes, ¿no? Que lleves un documental que no tiene nada que ver con el tuyo y sabes que se quedó ahí como en primigenio. Pero cuando ibas a Madrid y de repente la gente se emociona y dice, joder, tenemos claves comunes, las mujeres, ¿no? La invisibilidad de las mujeres. El silencio que ha habido con todas estas No se le ha historias. puesto voz a todas esas mujeres que han construido los historias barrios. que no están contadas todavía. Porque no solamente la que hemos rodado, que tenemos horas y horas, que yo tenía que recortar con todo el dolor, sino las historias que me han ido contando después en todos estos sitios. Pues cuéntame cómo surge ese proceso. Que también, hablando de las asociaciones, que antes de llegar a una vez que se estrena el documental y empiece a viajar,
las asociaciones que yo he ido encontrando en Sevilla también, sin saber muy bien para qué era, aunque yo lo explicaba, pero nadie sabe hasta que no está un proyecto así cerrado cuál es el resultado, ¿no? Y bueno, han sido súper generosas a la hora de abrir las puertas. O sea, estoy acordándome de Ocio y Salud y su grupo de terapia de mujeres, o todas, ¿no? La Asociación de Vecinos Andalucía de San Diego, la Asociación Nosotras de Parque Alcosa, que me han dejado grabar espacios de mucha intimidad, y después también el tema de los archivos, ¿no? Que tú decías que también era como muy dinámico, hay varias fases de rodaje, pero también archivos tan importantes como los de la digitalizadora de la memoria colectiva, exacto, ¿no? De Óscar Clemente, la digitalizadora y Miguel Paredes, que hace un trabajazo. Hace un trabajo indispensable. Sí, todas las fotos de comisión, o sea que hay de la FEA, también de la asociación La FEA de la Asociación de Parque Alcosa, o sea, que ha habido como un trabajo también como muy bonito de muy sumar, coral, de sumar muchas cosas, sí. Qué guay. Y luego toda la autogestión que ha significado para ti estar presente en tantos sitios, ¿no? Bueno, tus hijos te habrán dicho, mamá. Mis hijos están hasta el pelo, pero claro, es que cuando te llaman pero tú una no asociación... puedes decir que no. Claro, como por ejemplo la Conce, ¿no? El barrio de la Concepción, que es el de el bloque que he hecho yo para merecer esto, ¿no? De Pedro Almodóvar. Y esa Carmen Maura con el bloque detrás, ¿no? Pues ahí hay un grupo de mujeres. Brutal, ¿no? Brutal, que no te puedes imaginar. Entonces, me llaman para decirme que quieren conocerme, que quieren que tengamos un coloquio en su asociación, que todas han visto el documental y que además me quieren entregar los recortes de periódicos y enseñarme las fotos de todas las luchas, y me quieren hacer un paseo, un itinerario por su barrio para contarme la historia de ese barrio. Entonces, así, pues, en Alzar, en Donosti, en hospitales en Barcelona, entonces, claro, en Carabanchel, entonces tú dices, ¿cómo voy a decir que no a esto? Que ahora no sé qué hacer con todo eso, porque tengo una información... Te lo digo en serio, no es por exagerar, yo creo que este documental, cuando hablamos tú y yo de por qué no está nominado a los Goya, porque bueno, al final los Goya es una historia más política, más tal, más que se queda grande en otros aspectos, pero un cine transformador que, ¿sabes?, que conecte lo audiovisual con lo real, con lo presencial, con esas emociones, con... Bueno, me parece una revolución lo que estás liando. Porque es un fenómeno. Yo creo que es un tema que tenía que aparecer ya tema en el momento. A lo mejor hace 2 años o dentro de 2 años... no era una estrategia ni mucho menos, pero yo creo que las mujeres de esa generación han luchado pero este tanto. año ha habido un movimiento muy curioso, porque también aparecen libros muy interesantes de las hijas de este momento, como Las hijas del hormigón, el libro de Pipas, el de Noelia Ramírez, que nadie me esperaba aquí. O sea, hay un movimiento también, yo creo, el de Silvia Nanclares, ¿no?, que todo esto se ha estrenado casi a la vez. Han publicado estos libros casi a la vez que el estreno la memoria, claro, de claro, las mujeres. Entonces creo que también ha sido el momento, ¿no?, que era ya necesario hablar de bueno, y que esto. has hecho un pedazo de proyecto y que además estás a disposición, que no está todo el mundo, a disposición, y me imagino, conociéndote, que dirás a veces que no tienen presupuesto y te... Por supuesto. Y te pagas tú el tren, ¿sabes? Que, o sea, quiero decir que esto es una cuestión también de corazón y de pasión con lo que es que si ves la posibilidad de conectar mujeres de medio mundo, dices, por favor. Pero si he visto a mujeres como Juani de 87 años a las 8 de la mañana plantadas para rodar, o sea, no me voy a coger yo un tren cuando me lo está pidiendo un grupo de mujeres como Juani. Es que además es que te lo crees, ¿no? Y cuando te lo crees y tu alma está ahí en el proyecto, pues lo haces. Se nos va acabando el tiempo y ahora vamos al recorrido más cinematográfico, pero para la gente que nos esté escuchando, está en Movistar, y las claves del docu, que no lo hemos dicho, pero ha quedado claro, es la lucha de unas mujeres de determinada generación, además de los 70, de todos esos barrios donde van con los carritos, los andadores, esas mujeres que tú las ves ahora y dices, bueno, ¿qué están haciendo en la ciudad? Pues han hecho las ciudades, las han construido y han peleado por los centros cívicos, los centros de salud, por todo, porque por los mercados de abastos, y te has recorrido todos esos espacios, ¿no? Entonces sus testimonios creo que es lo más emotivo del docu, pero también una cosa a la que quería recalar antes que se nos vaya el tiempo, nos queda muy poco,
es que la mirada es también de urbanística, o sea, de reclamar una mirada para que, como el reaviva, ¿no? Que los procesos de construcciones de la ciudad estén las mujeres, que son las que las habitan y al final son las que se pelean siempre. Y son las que participan en los centros cívicos, son las que participan en los talleres, son las que en ese sentido, en las AMPA de los colegios. Rápidamente algo, ha habido varias transferencias del docu que me parece guay contarlas, que es, aparte de calles, que ya se han aprobado y que se están poniendo más calles de las mujeres. El archivo, como el nodo era impagable, al final estuvimos pagando a los vecinos y con ese dinero se han rehabilitado, se han cedido asociaciones de vecinos, como la de Andalucía, y problemas que tenían las propias asociaciones. Y me están llamando de pequeños municipios para incorporar la mirada de género en el PEGO, que me parece también una transferencia muy importante. Pues sí, a partir de este proyecto. Claro, el PEGO es otro manual, código como la SM4 en psiquiatría. Total. Y bueno, ya después de toda esta revolución, que todavía va a seguir, ¿no? Que por lo visto te han ya... Y Latinoamérica, es que en torno al 8M hay una revolución nuevo en muchísimos ayuntamientos de toda España. Madre mía, vas a necesitar un equipo de corresponsales. Y bueno, a partir de marzo empiezo a viajar a Latinoamérica. Por ahora ya tengo México, en Puebla, en el Festival de Puebla, y Buenos Aires. ¡Qué guay! Sí. ¡Qué me alegro, de verdad! Y bueno, y el tema del reconocimiento de los compañeros del cine, ¿cómo lo has acogido? Los premios Carmen, lo hemos repetido, fueron hace el fin de semana pasado, ¿no? O ya es que pierdo la cuenta. Sí, este sábado justo pasado, ¿no? El anterior. El anterior, en Granada, que va rulando un poco por toda Andalucía, de la Academia de Cine, que no lleva mucho tiempo de recorrido la Academia, los premios Carmen, pero es el reconocimiento de todos los compañeros de la profesión al mejor documental. Pues sí, la verdad. Saliste allí, que además te vi en Canal Sur. ¡Guau! Porque dando un salto, porque no me lo esperaba, porque había trabajo buenísimo de compañeros, a los que admiro y respeto muchísimo. Y además porque sabía que estaban todas las mujeres viéndolo, porque me llevaban escribiendo desde las 8:30 de la tarde y yo calmándolas a ellas diciendo puede pasar de todo, es muy difícil, este año hay trabajos muy buenos. Y entonces, pues cuando dijeron ellas en la ciudad, pensé en todas ellas y me puse a saltar como una loca. Sí, además las nombraste y es que se te nota que tú lo que quieres es que ellas sean las protagonistas y las llevas a todos lados en cuanto puedes. Y cuando ellas puedan viajar, supongo. Sí. Pues, ¿qué te voy a decir? Que me parece un subidón, porque siempre lo he dicho, que Ellas en la ciudad es un proyecto transformador. Y eso se ve tan poco que hayas conectado toda esa energía y sobre todo que siga rulando. Bueno, y gracias también a una red de profesionales como vosotras que ha hecho que el proyecto vaya engordando, ¿no? Desde el principio. No, bueno, y de eso, de todas las mujeres. Una suma de muchísimas cosas. Hombres también, pero yo creo que las mujeres son las que dicen, joder, con todo el trabajo que llevamos siempre de los cuidados invisibles, por fin hay algo que simboliza casi diferentes generaciones, con estas diferentes generaciones. Yo me veo identificada, aunque no tenga nada que ver con la dureza, por supuesto que no he vivido de esas situaciones, ¿no? Pero al final está sosteniendo muchas cosas. Bueno, y las más jóvenes. ¿Se lo dedicaste a tu madre? Hay coloquios, sí, mi madre que también se emocionó, desde luego. Es que era un día bastante especial. No, nos tenemos que ir. ¿Que querías decir algo más? Sí, bueno, que también en los coloquios muchas jóvenes dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Por dónde empezamos? Y eso me parece maravilloso. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Bueno, este es un programa de estos programas que todos me gustan, pero este me ha gustado mucho. Gracias. A mí también. Gracias a ti, María. Chao. Nos vamos. So close, no matter how far. Couldn't be